Porque los protagonistas de la noticia dan a conocer los hechos de manera frontal. Radio Noticias La Poderosa presenta El Diálogo. 7:17, son las 7 de la mañana con 17 minutos. Esta ha sido una emisión informativa para analizar el tema de la propuesta de esta mega ley, ¿no? De creando oportunidades, presentada por el presidente de la República. Pero también dentro de lo que significa esta quizás iniciativa que existe en el gobierno, también está los temas de inversión que se pueden dar respecto a la situación de la inversión privada en el sector, en proyectos eléctricos, por ejemplo. Se ha hablado claramente los temas petroleros también. ¿Qué es lo que se espera? ¿Cómo van confluyendo este proyecto de ley, igualmente con esta situación que decía el presidente, de generar confianza para que las inversiones puedan llegar acá a nuestro medio? Se va a crear una secretaría directamente. Se va a crear una secretaría que se va a encargar de estos temas. ¿Cómo miran en el aspecto del análisis? Esta mañana saludamos con Santiago Solines, que es un abogado, un jurista especialista en temas energéticos, para hablar sobre esta posibilidad y cómo se podría configurar con esta secretaría y con esta confianza que debería tener el país para que vengan estas inversiones. ¿Cómo está, doctor Solines? Muy buenos días. ¿Qué nos puede comentar desde su punto de vista? Bienvenido a Radio Noticias. Buenos días, muchas gracias, Eduardo. Qué gusto saludarle a usted y a toda su audiencia. Bueno, primero, digamos que la propuesta del presidente, la propuesta ambiciosa, y creo que es lo correcto. El país necesita plantearse objetivos muy a mediano y a largo plazo, que realmente puedan ayudar a tener liquidez y obviamente a buscar esa inversión, tanto nacional como extranjera, que permita generar fuentes de empleo. Desde el punto de vista de las energías renovables, el día lunes justamente, el ministro Juan Carlos Bermeo, el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, conjuntamente con el viceministro de Electricidad y otros funcionarios del gobierno, presentaron algunos proyectos en temas de energía renovable, que va en la línea de lo que usted decía hace un rato, de lo que manifestó el presidente ayer, ¿no? De una propuesta integral, aunque si bien toda la ley, la propuesta de cambio normativo, que tiene muchas aristas en ámbitos tributarios, arancelarios, aduaneros, laborales, de incentivo para inversión, etcétera, es uno en particular, pero va en la línea de la política pública, ¿no? Entonces, así que el lunes se hizo el lanzamiento de 3 proyectos muy importantes en temas de energía, de producción de energía eléctrica, pero a partir de generación de energía renovable, particularmente no convencional en algunos de los casos, y energía a través de gas natural. Uh-huh. Son 3 proyectos, 2 de los cuales esperan generar en su conjunto cerca de 900 megavatios, casi 1000 megavatios. El uno es un proyecto de... ¿Son proyectos grandes entonces, de 1000 megavatios? Son dos en conjunto. El uno de ciclo combinado de gas natural, que es más, se prevé que va a ser de 400 megavatios, uh-huh. Y el bloque de energía renovable no convencional de 500 megavatios. Pero además se planteó un proyecto para el sistema de transmisión nororiental e interconexión al sistema petrolero. Es decir, abastecer a todo el sector petrolero o a gran parte del sector petrolero con energía renovable y con eso, entre otras cosas, evitar o reducir la emisión de CO2. Esos 3 proyectos son proyectos ambiciosos que sin duda coadyuvan a la generación de empleo a través de inversión extranjera. ¿Por qué? Porque primero van a través de las PPS, es decir, van a entrar en una lógica de concesión, pero este concurso, porque recordemos que el Estado, en la Constitución de Ecuador, permite que pueda, a partir de los órganos rectores, digamos, del Ministerio, pueda delegar la participación en sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas, claro, y cuando tengan mayoría accionaria, y de forma excepcional podrá delegar el ejercicio de actividades. ¿De cuánto estamos hablando con esta inversión que se daría en estos proyectos? La inversión que tendría que darse desde el sector privado.
Bueno, digamos que estamos hablando de al menos uno de los proyectos, el de 500 megavatios, más o menos se ha previsto una inversión de $600 millones. El de ciclo combinado de unos $300 millones. O sea que al menos hablamos de unos casi $1.000 millones de inversión que va a tener que hacerse por el sector privado y que obviamente se recuperará vía tarifa, ¿no? Porque ellos van a producir energía eléctrica que se va a vender. Pero digamos que son dos proyectos interesantes, no solamente por el hecho de la inversión. Pero esto entraría al sistema nacional interconectado o se maneja tendría que entrar, ¿no? Entra directamente a la distribución de la energía eléctrica general, es decir, se va a verter la energía eléctrica al sistema, y lo que va a hacer es tratar de eliminar el consumo de fósiles, ¿no? A eso propende esta inversión. Recordemos que en temas de consumo de energía desde el punto de vista del sector secundario, es decir, la energía eléctrica como tal, la mayor cantidad de energía eléctrica que nosotros consumimos es energía hidráulica, es decir, tenemos la mayor cantidad de energía renovable. Pero eso cuando hablamos de este consumo de electricidad. Pero cuando hablamos de consumo de energía en general, por ejemplo, el transporte público usa energía. ¿A través de qué? De la gasolina, ¿verdad? Claro, se mueve el vehículo. De combustibles fósiles, ¿no? Exacto. Gasolina, diésel. Entonces, cuando hablamos ya de energía primaria, de consumo de energía primaria, en cambio el Ecuador sigue siendo un alto consumidor de energía de recursos fósiles, como usted bien lo dice. Sin embargo, este nuevo ingreso de generadores de energía renovable o de energía más limpia, como el ciclo combinado, porque se haga, coadyuva que poco a poco, en la idea, por ejemplo, de introducir, y ahí le empato con lo que usted decía, el que ponga arancel cero a los autos eléctricos, o a las bicicletas eléctricas, o a cualquier forma de movilidad eléctrica, y con el tiempo se puedan poner, por ejemplo, electrolineras a nivel local en ciudades y después a nivel nacional en autopistas, va a coadyuvar a que, por ejemplo, el consumo en el transporte público, el transporte pesado, el transporte privado, comience a irse por el tema eléctrico. Y en ese momento vamos a pasar de una materia... Pero tiene que tomarse acciones paralelas en este caso, ¿no? Además de la generación de energía eléctrica, el tema también de incentivos para que se dé ese salto tecnológico, por ejemplo, el transporte público, de cambiar las unidades que utilizan combustibles fósiles a unidades eléctricas. Pero eso conlleva, lógicamente, otro tipo de medidas, incentivos tributarios, no sé, en el ámbito, lógicamente, para en este caso, incentivar a los transportistas, ¿no? Claro, pues lo digo, de hecho ayer el presidente, cuando habló con el país, con la nación, entre las medidas que explicó él que se va a dar, es aranceles más bajos para productos relacionados y vehículos que prestan esos productos eléctricos. Es decir, como usted dice, aquí debe haber incentivos para que mañana si yo quiero comprar un vehículo eléctrico o un vehículo híbrido, me sea más atractivo comprármelo porque puede ser un mejor vehículo, o el transporte público, un mejor vehículo de transporte público, porque me cuesta menos, y eso, el rato que yo tenga un mercado, una masa crítica que tenga este tipo de vehículos, pues va a consumir energía eléctrica, y entonces se va a desencadenar por lógica de mercado, porque vendrá gente que va a invertir, como le digo, en un sistema de electrolineras, porque hay que abastecer energía eléctrica a los vehículos que se van a movilizar primero en las ciudades y después en el país, en las carreteras. Entonces, es un proceso, no va a ser inmediato, pero están dándose los pasos conducentes. Es decir, como usted dice, se está encadenando todo para que poco a poco el sistema vaya migrando de un consumo de recursos fósiles, contaminantes, a un consumo de energía eléctrica apalancado en generación de energía renovable, ¿no? Desde luego, es que a esto se propende, ¿no? Ese debe ser el siguiente paso que se tiene que dar también en el país, en las grandes ciudades del país como Quito, el tema de la electromovilidad. Ahora, ¿esta inversión, existen ya los inversionistas o son proyectos que se presentaron dentro de esta cartera de proyectos también que se están manifestando, doctor Solínez? Claro, no, a ver, seguro van a haber interesados, empresas internacionales, fondos de inversión. Sin embargo, eso está en la primera fase, es decir, viene un proceso de contratación que supone, un cronograma a seguir. El punto es que ya está lanzado
y con esto hay tiempos que se ven cumpliendo, ¿no? Pero este portafolio de proyectos contemplan los que usted nos acaba de señalar, ¿o hay otros proyectos también en los que se invertir? Hay, digamos, el gobierno lo que ha enunciado a lo largo de estos 3 meses y medio ya de gestión, hablando específicamente de la parte de energía, evidentemente existen proyectos en ciernes, es decir, la repotenciación en temas de más producción de barriles de petróleo, la repotenciación en la refinería, otros proyectos de renovables, solar fotovoltaico, por ejemplo, que no está en este portafolio que se lanzó el día lunes, eólico también lo propio, además de de la repotenciación de las hidroeléctricas que tenemos, o de un mantenimiento para que sean más eficientes en la producción de energía eléctrica. Es decir, hay proyectos en camino que lo ha puesto en evidencia el ministro y sus viceministros, que son los que manejan los diferentes sectores en este superministerio que existe de energía y recursos naturales no renovables. Entonces, claro que hay un sinnúmero de proyectos que están yendo a su ritmo y que se van a ir dando, ¿no? Como le digo, hay mucho por hacer. Inclusive el tema de Petroecuador con respecto a que se abra parte de su capital a la parte bursátil y que pueda entrar a empresa privada, como lo hizo Ecopetrol en Colombia, lo hizo Repsol hace muchos años atrás en España, poniéndose compañías mucho más eficientes, competitivas y además mucho más rentables para el Estado porque da recursos. Entonces, proyectos habrán unos que son más a corto plazo, otros más a largo plazo, son integrales, abordan muchas áreas, sin contar además la parte minera, que no entra en la parte energética per se, aunque algunos elementos de la minería, algunos materiales, son parte de la tecnología que se usa, entre otras cosas, para la energía renovable, porque también se puede usar para temas de celulares o temas de electrodomésticos, o etcétera. Entonces, pero hay sectores que son muy potentes y con mucha perspectiva, pero que evidentemente van a su ritmo, ¿no? Desde luego, lo importante en este caso es buscar esa inversión que tenía que darse con este portafolio de proyectos que se ha presentado, de los que usted ya nos está señalando, y también de la perspectiva que puede darse con esta seguridad que ayer anunciaba el presidente de la República, una seguridad para que las inversiones puedan llegar, para que este país sea más atractivo. Esto se puede lograr, doctor Solínez, con estos cambios que se están anunciando. Sí, bueno, todo es un engranaje. Es difícil, tratar de buscar la inversión a través de una sola medida. O sea, las grandes empresas, sea en temas energéticos o en cualquier sector que sea atractivo, infraestructura, telecomunicaciones, no importa. Las empresas grandes, los fondos de inversión grande, lo primero que buscan es seguridad jurídica. Por ejemplo, una gran cosa que ha hecho este gobierno es que ya haya firmado el convenio de la CIADI, o sea, hayamos regresado lo que hizo el gobierno el correísmo, el gobierno del expresidente Correa, de sacarnos, por ejemplo, del convenio de la CIADI y dejar a un lado por un tema supuestamente de soberanía, etcétera, lo cual es mentira, porque soberanía no se trata de salir, sino de precautelar nuestros intereses en un equilibrio entre empresa privada y empresa pública y entre estados y estados. Pero, por ejemplo, haber entrado en convenio de la CIADI nuevamente, donde podamos poner los arbitrajes internacionales. Eso, por ejemplo, da cierta seguridad a las empresas privadas, extranjeras y los fondos de inversión. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si yo voy a entrar a invertir, como este proyecto que le digo a usted, de energía no convencional de 500 megavatios, donde tenemos más o menos un proyecto de su bloque 1 tiene hidroeléctricas por 150 megavatios, de su bloque 2 tiene eólicos por 200 megavatios, el bloque 3 tiene solares fotovoltaicas por 120 megavatios, y el otro bloque de biomasa y biogás de 30 megavatios. Entonces, fíjese, 3 proyectos que aglutinan uno solo de 500 megavatios más o menos por $600 millones, un fondo de inversión o una gran empresa que quiere venir a invertir acá en Ecuador. Si no puede meter un arbitraje internacional para que si mañana el Estado les cambia la regla de juego o le incumple, pueda decir, devuelvan mi inversión, no viene a Ecuador, se va a Colombia, se va a Perú sin hablar de otros países. Sin embargo, ahora estamos viendo que este gobierno está siendo el conducente para abrirse. Cuando el presidente Lazo y sus ministros y en general el gobierno dice más Ecuador al mundo y más mundo al Ecuador, lo que está diciendo es, para que el Ecuador pueda estar más en el mundo y viceversa, debe acoplarse a reglas lógicas que le vuelvan competitivo al país.
Entonces, si mañana puedo meter yo un contrato, una cláusula arbitral, como esta que le digo, donde viene un ente supranacional con prestigio a cubrir ese riesgo, y donde yo sepa como inversionista que puedo recuperar mi dinero si me incumple el Estado, porque puede pasar no solamente con Ecuador, con cualquier Estado, entonces yo entro con mayor seguridad. Si eso logramos en muchas cosas más, aparte de los incentivos, aparte de todo lo que queramos poner, pues entonces estamos siendo un país propenso. Por ejemplo, el bajar el riesgo país, muy importante. Y hay muchísimas medidas más, ¿no? Doctor Solines, buenos días, pero la seguridad jurídica también es otra de las materias que no sé si estamos todavía pendientes, porque para atraer inversión, este es uno de los factores que ha incidido mucho durante varios gobiernos, doctor Solines. Sin duda alguna, pero la cuando se dice seguridad jurídica, yo le digo como abogado, es decir, todo. ¿Qué es seguridad jurídica? Seguridad jurídica primero es que haya la norma, que esa norma no se la cambie, que esa norma se la respete, pero además también que los órganos de control la cumplan, que no abusen, que haya un equilibrio entre Estado y administrado, que haya evidentemente transparencia en la administración de justicia. Es decir, la seguridad jurídica son muchas cosas, que el ciudadano cumpla. Entonces, claro, que las instituciones funcionen, que haya institucionalidad. Y entonces todo este engranaje funcionando de manera adecuada hace que haya seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica se construye en el tiempo. Es decir, pensar que porque cambiamos de gobierno y nos ha dicho en su propuesta que va a venir eso no va a pasar. Eso se va a tener que construir, y solamente dando pasos firmes, dando buenas señales para que el inversionista nacional, porque no solamente hablemos de inversión extranjera, recordemos que muchos ecuatorianos muchas empresas sacaron su dinero afuera o invirtieron afuera su dinero. Entonces, si queremos recuperar esa confianza, pasa por lo que decía el presidente ayer, por ejemplo. No se van a modificar los derechos adquiridos de los trabajadores, se va a mantener el Código de Trabajo actual. Pero, como es insuficiente, vamos a poner otra ley paralela complementaria en el ámbito laboral para que las empresas puedan contratar gente. Allí viene la diferenciación y allí viene lógicamente el análisis, ¿no? ¿Hasta qué punto es factible que convivan estas dos leyes, el Código Laboral y la nueva ley laboral también que está sometida ya o va a ser sometida para consideración de la Asamblea Nacional? Temas que hay que analizarlos profundamente. De todas maneras, lo importante es tratar de que estas inversiones lleguen, doctor Solines, y esperemos que se lo haga. ¿Ustedes han fijado o ven en qué plazos podrían llegar esas inversiones? A ver, bueno, yo no soy parte del gobierno, entonces yo no podría decirle algo, digamos, algo oficial, porque eso no me compete y además no lo sé. Lo que sí puedo decirle por mi experiencia en el ámbito energético y porque obviamente es una de mis áreas de expertise en el despacho de abogado del trabajo, le puedo decir que son proyectos atractivos. Habrá que ver ya las reglas del juego, específicamente cómo se las plantea. Evidentemente las PPS son interesantes, igual que lo que implicaría el contrato de concesión, y lo que se buscaría es transparencia y equilibrio en esos procesos de contratación. ¿Cuánto tiempo tienen las empresas para planificar su posibilidad de presentar ofertas? Está en el cronograma. Hablamos de meses, ¿no? Hablamos de pocos meses para que se cristalice la entrada. A partir de eso viene todo un proceso de construcción e implementación de las centrales. Es decir, esto lleva tiempo y por eso se va a generar mano de obra cualificada que va a ser contratada y se va a generar con su empleo. Es decir, hablamos de pocos meses para que pueda firmarse un contrato, sin duda, y a partir de eso lo que demore la construcción. Pero es que así es cualquier proyecto, ¿no? Hay proyectos de más largo alcance, por ejemplo, proyectos mineros. Recordemos que puede tomar entre 15 y 20 años un proyecto minero para que esté en fase de explotación, porque la fase de exploración, que tiene diferentes fases además, lleva mucho tiempo y puede, como no, dar resultados de que efectivamente hay esos recursos, igual que en el ámbito y en el sector petrolero, pasa lo propio. Son algunos años hasta que pueda estar en la fase de explotación y la empresa pueda ganar dinero porque la vende. Las primeras fases siempre son de riesgo de la empresa, por eso es que hay una contraprestación para la empresa, es decir, por eso se va a dar, porque nadie viene acá a perder plata ni a arreglar dinero, viene a hacer dinero. Pero claro, hay una primera fase donde el Estado, por ejemplo, en el ámbito minero, recibe regalías, hay pura inversión y la empresa no ve nada.
Es pura perspectiva hasta que puedas llegar a la perspectiva es incrementar esas regalías, ¿no? Llegar a que la inversión vaya más allá de los 1.000 millones, si no estoy equivocado, en el ámbito minero. Bueno, son perspectivas importantes, doctor, que las seguiremos detallando y profundizando en este caso. Y ahora pues ya comenzamos a hablar también estos proyectos en materia de producción de energía eléctrica, que tienen que ver no solamente con la energía hidráulica, sino con otros sistemas que realmente en este caso son importantes acá en nuestro medio. Doctor Solines, muchísimas gracias por su participación, muy amable, muy buenos días. No, a ustedes muchas gracias, que pasen muy bien, un abrazo. Gracias al doctor Santiago Solines, jurista especialista en temas de inversión en materia energética, aquí con nosotros a través de Radio Noticias La Poderosa, hablando sobre estos proyectos eléctricos que contemplarían la inversión privada, en este caso, con las alianzas público-privadas, más o menos por ahí es el tema, ¿no? Si es que vienen a invertir con buenas condiciones que posibiliten desarrollo del país, trabajo, mano de obra y que la energía eléctrica sea barata, pues bienvenidos en este caso. Vamos a la pausa, ya volvemos. Esto es Radio Noticias La Poderosa.